Bien, buenas tardes. Estoy encantado de saludarles, de compartir este foro con todos ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Diwan la generosidad siempre de contar conmigo en foros de este tipo, cosa que me agrada mucho participar en él. Y me gustaría decir, antes de comenzar mi intervención, que bueno, estamos celebrando o conmemorando, mejor dicho, el centenario de Carmen Martín Gaite, de Ana María Matute, pero también conviene recordar a figuras que yo creo que están pasando un poquito desapercibidas de esta generación, que en este 2025, 26 y siguientes también se conmemorarían sus centenarios. Concretamente en este 25, la tan importante figura de Ignacio Aldecoa o de Medardo Fraile o de José María de Quinto y tantos otros, ¿no? A ellos he dedicado ese libro al que aludía Teresa, Partidarios de la Felicidad. Me gustaría tener presente que esta generación tiene mucha importancia en la literatura española posterior. Bueno, lo que yo vengo a decir hoy es algo ya conocido, pero intentaré justificarlo con datos y textos de la obra de Carmen Martín Gaite. Y lo que digo es que la obra de Carmen es un tejido, y es un tejido literario, por eso le he puesto ese título, por lo que ello comporta de metáfora, pero también por el entrelazado de textos de distintos géneros, por digamos, el componente multigenérico, ¿no? Ya ella en el cuento de Nunca acabar, en ese ensayo teórico, escribía lo siguiente: ponerse a contar es como ponerse a coser. Para las labores, decía mi madre, hay que tener paciencia. Si te sudan las manos, te las lavas; si se arruga el pañito, lo estiras, y siempre paciencia. Coser es ir una puntada detrás de otra, sean vainicas o recuerdos. Se trata de una postura correcta del cuerpo frente al desplegarse de la memoria, una actitud de buena voluntad, empezar poniéndose a bien con uno mismo, con el propio cuerpo. Se precisa una postura alerta, dirigente y vertebrada. Bueno, a través de este tejido, yo quiero expresar lo que para Carmen Martín Gaite fue lo más respetuoso, que fue su oficio, su profesión, es decir, su vocación. Y su vocación lo digo en el sentido etimológico del término, en el sentido de llamada constante al interlocutor, porque eso fue la obra de Carmen Martín Gaite. Cuando se le concedió el premio Príncipe de Asturias en el 88, exequo con Valente, una cronista de ABC comenzaba así su artículo, que me parece que merece la pena ser destacada esta intervención. Carmen ha vivido, dice, su vocación como una vehemencia amorosa incontrolable, a la que siempre ha sido fiel. Y esto es lo que yo voy a tratar de demostrar hoy, esta fidelidad a su vocación, cuáles son los tres cauces para mí fundamentales de esta vocación, que pasaré a ir explicando. Estos tres cauces son la autobiografía, el componente autobiográfico en su obra, el proyecto comunicativo que supone su obra literaria y, por último, el lirismo o la capacidad lírica con la que ha llevado toda esta vocación a su estilo literario. Comienzo pues con la autobiografía. La originalidad, la singularidad de Carmen Martín Gaite en cuanto a su autobiografía es la inteligencia con la que ha sabido llevar al terreno ficticio datos, en la mayoría de los casos velados, de su vida, otras más descubiertos, porque ella lo ha ido explicando en distintos puntos de su obra, ¿no? Pero lo ha hecho con inteligencia, y el lector, el interlocutor, siempre percibe como ficticio todo lo que nos es narrado, a veces incluso hasta en sus ensayos. Los prismas de esta materia poliédrica a la que me he referido, tridimensional, digamos, son en primer lugar los lugares, válgame la repetición, los espacios literarios me refiero. Los lugares en la obra de Carmen Martín Gaite son siempre identificables, son nombrados a veces, no siempre, pero sí descritos con regularidad. Hay uno que me permito destacar porque lo he trabajado mucho y no voy a extenderme hoy en ello porque he escrito muchos libros y artículos sobre esto, que es San Lorenzo de Piñor, por la trascendencia que tiene. Me explico. La trascendencia de este lugar es que probablemente es el único, es una aldea cercana a Orense donde ella pasó su infancia y recreó múltiples obras, es el único que ha trascendido su nombre original, San Lorenzo de Piñor, en las ataduras,
En Retahílas ha adquirido un tinte kafkiano por lo experimental de la novela y se ha llamado La aldea de N, pero en El pastel del diablo adquiere una entidad puramente literaria y ese lugar se llama Trimonte. Es un espacio que ya no existe, que ya forma parte de la ficción, aunque todos sabemos, porque ella lo ha dicho, que es la aldea de su infancia. Pero ella se ha referido a todas las ciudades y a todos los espacios en las que su biografía ha tenido lugar. De Salamanca dice Carmen Martín Gaite: Salamanca en mi recuerdo está unida indefectiblemente a la literatura, no solo porque en esa ciudad, donde me cabe la honra de haber nacido, aprendí a leer y a manejar el excelente castellano que en mi tierra es primor espontáneo, tanto de campesinos y menestrales como de doctores, sino también porque ella, la ciudad misma, fue tema de mis primeras composiciones literarias. De Galicia, no solo de este Piñor al que me refiero, sino de la costa donde fue ambientada también La Reina de las Nieves, afirmó: tengo la impresión de que Galicia está dispersa en toda mi obra, aunque unas veces se esconde y otras se destapa. Y no me estoy refiriendo solo a las novelas de clara localización gallega, sino también a mi tendencia, creo que innata, de empinarme sobre las fronteras de lo que me hacen ver como realidad y avizorar desde allí una segunda realidad enigmática y misteriosa que roza los confines de lo ignoto. Tendencia que se agudiza cuando invento una historia, y así se refleja en muchos tramos de mi prosa, igual que el rechazo a admitir el muro de separación que otros levantan entre la literatura y la vida, entre lo incierto y lo seguro. Para mí se teje una especie de gasa que parece bastante galaica, hecha de creencias sin comprobación, de vislumbres, de apariciones y metamorfosis, y es como si a veces esa gasa entendiera cosas que están al otro lado, regidas por fuerzas que no son de la lógica con que se registran los hechos durante la vigilia. Del primer Madrid que habitó Carmen Martín Gaite, escribe en Esperando el porvenir que seguíamos soñando con las grandes ciudades de la misma manera que muchos campesinos víctimas de la miseria rural, esa gente marginada de la periferia que puebla los relatos de Ignacio Aldecoa, acariciaban también el sueño de que en Madrid les esperaba un porvenir mejor, como testimonio generacional. No me resisto a citar un pasaje, por lo breve, de los muchos que podría citar tanto en Caperucita en Manhattan como en Irse de casa, un fragmentito de un cuaderno del número 32, donde dice que Nueva York, tan importante en su trayectoria, es una mezcla de agobio y libertad. Se refleja en la actitud de la gente, en la presencia que imponen los objetos, en cómo se relacionan objetos y personas, en la luz y en los espacios. Toda mi literatura oscila entre lo excepcional soñado desde lo cotidiano y al revés, porque lo excepcional cuando se tiene da miedo y se quiere convertir en rutina, no se aguanta. Hay un fragmentito que lo escribió pues, de manera ocasional para el folleto, para el programa de mano de las fiestas del Boalo, yo creo que en el año 80 y muchos, no me acuerdo ahora, pero que resume muy bien cuál es su concepción del lugar en la literatura, en su literatura. Y decía así: hay quien dice que somos del lugar donde hicimos el bachillerato. Otros opinan que del lugar donde nacieron nuestros padres o nuestros hijos. Pero también pertenece uno de forma más profunda y secreta al lugar que tuvo la generosidad de acoger a nuestros seres más queridos y darles tierra. Bueno, este es uno de los pilares, el espacio literario, cómo influye en su autobiografía y cómo la biografía lo esparce en su obra, pero también lo es la mirada femenina. Carmen Martín Gaite reflexiona de manera teórica sobre la escritura de la mujer, claro que sí, lo hizo en Desde la Ventana, lo hizo en numerosas conferencias, y bueno, yo he seleccionado, por la brevedad que me impone el tiempo, un fragmento de unas declaraciones a un periódico, a La Vanguardia, en el año 92, a raíz de su publicación de Nubosidad Variable. Preguntada por la especificidad de la literatura femenina, ella, con la contundencia que la caracterizaba, responde lo siguiente: creo más bien en un lenguaje distinto, en un encuadre, diferente. La mujer ve de otra manera, intensifica los detalles del entorno. Este aspecto está presente en toda mi obra. La mujer que observa desde la ventana, entre visillos. Soy muy ventanera y como provinciana sigue gustándome mirar al exterior desde este enfoque,
que no es feminista, porque eso me aburre más que una misa. Por otra parte, no tengo muy clara la diferencia entre los géneros, no veo una frontera definida. Mi último libro, Caperucita en Manhattan, lo califican dentro de la literatura infantil, pero lo devoran los mayores. Me gusta cultivar todos los géneros cuando me salen bien. La única diferencia consiste en si te gusta la literatura o no, en la que te engancha y la que no. Yo creo que esas palabras son lo suficientemente elocuentes. Ella habla en numerosas ocasiones y en textos diversos sobre las diferencias que ella observaba entre las mujeres castellanas de la Salamanca donde nació y las mujeres gallegas, ¿no? Tan diferentes en su forma de concebir el mundo que ella vio en su infancia. Pero paso ya al siguiente punto de este prisma autobiográfico que supone la pérdida en la obra de Carmen Martín Gaite. La pérdida unida indefectiblemente a la muerte, aunque también a la separación amorosa, Rafael Sánchez Ferlosio. La pérdida marca su biografía, la pérdida de sus padres en el año 78, la pérdida de sus dos hijos, especialmente por la mayor amplitud de su vida de su hija Marta, ¿no? Y hay dos obras en las que queda muy reflejado esto. El cuarto de atrás, en 1978, coincide con el año de la pérdida de sus padres, con poco tiempo de diferencia. Y El pastel del diablo, que es un texto al que yo he prestado siempre mucha atención por motivos diversos, pero entraña el proceso en el que la hija de Carmen Martín Gaite enferma y muere. Entonces, podría leer muchos fragmentos, pero he seleccionado uno que ya incluí hace tiempo, un artículo titulado Alas de libélula, y que forma parte de una entrevista incluida en un libro de María Victoria Calvi del año 90, que dice lo siguiente: yo soy por sangre de madre gallega, una vez más. Entonces hay una corriente subterránea muy poco visible, muy relacionada con las leyendas, la magia, etcétera, que aflora poco porque a mí no me gusta cargar las tintas. Hay premoniciones raras. Por ejemplo, el cuento de la niña sorpresa, El pastel del diablo. Es el último cuento que escribí antes de irme a Chicago. Me fui por 4 meses, desde septiembre del año 84. Me acuerdo que mi hija, cuando estaba yo terminando de escribir ese cuento antes de irme, me decía: ¿pero qué te está pasando con ese cuento? Que no haces ni una maleta ni nada. ¿Cómo estás con ese cuento? Y yo, pues nada, que lo tengo que terminar antes de irme. Lo había escrito en un estado de absoluto trance, y es como la preparación para la soledad más total. Cuando vine de Chicago en diciembre, mi hija estaba enferma. Murió en abril del año 85. Es el primer libro mío que ella no leyó. Bueno, cualquier otra reflexión que podamos hacer, yo creo que no excedería el contenido y la densidad de esta declaración. Más información biográfica, la podemos obtener desde los paratextos de la propia obra de Carmen Martín Gaite. Con paratextos me refiero a las dedicatorias a las que me referiré dentro de un momentito por su especial lirismo, pero también a los textos que preceden sus novelas y sus ensayos, donde ella nos aclara casi siempre las circunstancias en las que fueron escritos, a su proceso de escritura. Los propios títulos son simbólicos acerca de su vida y de su poética, Entre visillos, Irse de casa, Lo raro es vivir y tantos otros. Y por último, las indicaciones sobre fecha y lugar del inicio y del final de escritura con que siempre cierra sus obras. Es una información para los estudiosos muy valiosa y para la reconstrucción de su taller de escritora, por supuesto. Voy a pasar a hablar un poquito del proyecto comunicativo, que es ese segundo pilar, ¿no?, al que me refería, por el que fluye la vocación, el oficio de Carmen Martín Gaite. La obra de Carmen es un proyecto comunicativo. Y digo esto porque, bueno, cronológicamente podríamos establecer, y hay numerosas clasificaciones, varias etapas: la que comienza en el neorrealismo con sus primeros textos, la que pasa por la novela experimental, ritmo lento, retahílas, etcétera, y la que termina pues escorando hacia un intimismo propio de la novela, de la narrativa de los últimos años 90 y 2000, ¿no?, en el que ella falleció. Pero también digo que es un proyecto comunicativo
porque el propio zurcido, el propio tejido al que me refería, hace que muchas veces no sepamos muy bien dónde está la frontera de lo que estamos leyendo, si en la narración o en el ensayo, de manera que sus ensayos tienen un tinte narrativo muchas veces, también sus traducciones, y sus novelas tienen también ese componente reflexivo. Hay textos conocidísimos donde los personajes reflexionan como si fueran pequeñas píldoras ensayísticas o informativas, ¿no? Miss Lunatic, por ejemplo, en Caperucita en Manhattan, cuando habla con el comisario en esa maravillosa conversación, donde dice: para mí vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, prestar oído a las cuitas ajenas, sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras, compartir con los vivos un vaso de vino, un trozo de pan, acordarse con orgullo de la lección de los muertos, no permitir que nos humillen o nos engañen, no contestar que sí ni que no sin haber contado hasta 100 como hacía el pato Donald. Vivir es saber estar solo para aprender a estar en compañía, y vivir es explicarse y llorar, y vivir es reírse. O, por ejemplo, el conocidísimo texto que no voy a leer de Lo raro es vivir, es que todo es muy raro en cuanto te fijas un poco, lo raro es vivir, porque leeré otro menos conocido, de nubosidad variable, donde hay mucha similitud en lo que dice. Pensé mucho en la poca importancia que le damos al ejercicio inadvertido, tenaz y preciso que se trae en los pulmones para alimentarnos de aire. Todo, el ritmo del cuerpo, la mirada, las ideas, los gestos y palabras, depende de esa oxigenación. Pero incluso en aquel momento, cuando lo estaba pensando angustiada, lo pensaba desde el privilegio de respirar yo. Y siempre es así. Este componente reflexivo se vierte cuando Carmen Martín Gaite nos ofrece textos ensayísticos y de repente nos parece que en lugar de leer un ensayo estamos leyendo una novela. Podríamos citar el comienzo de cualquiera de sus ensayos, textos que están en el interior de ellos. Leeré, por tiempo una vez más, el comienzo de Los usos amorosos del 18 en España, donde ella insiste en lo siguiente. Perdón, no sé si resistir a la tentación de consignar aquí los motivos de mi vinculación con este tema del amor en el siglo XVIII, bajo cuyas fluctuaciones, modalidades y lenguaje me atrevo a afirmar que pueden descubrirse las raíces de la crisis matrimonial en España. Y quiero, antes de nada, dar ciertas referencias que atañen a mi evolución personal como lectora y espectadora de las cosas pasadas y presentes. Y a partir de ahí comienza toda su narración. Podríamos leer fragmentos que tengo aquí, que bueno, si luego hay tiempo y alguien tiene curiosidad, me puede preguntar por alguno, del Conde de Guadalhorce, de Macanaz. Bien, pero decía que el proyecto comunicativo de Carmen Martín Gaite, y esto me parece lo más trascendental, se corresponde con lo que ella llamó, y así tituló el prólogo a Nuestros ayeres de Natalia Ginsburg en el año 96, es lo que ella llamó el látigo de la vocación. Ese respeto al que me refería antes pasa por experimentar en cada una de sus narraciones distintas estrategias de comunicación. Entrevisillos es un diario, o muchas partes de Entrevisillos son un diario. Ritmo lento es una introspección de David Fuente. Retahílas es una larga conversación entre Eulalia y Germán. La metaliteratura está presente como cuento, como cuaderno, en La Reina de las Nieves, en El cuarto de atrás, es una obra metaliteraria, o Caperucita en Manhattan, por ejemplo, Pastel del Diablo, tantos otros. Nubosidad variable experimenta con la forma epistolar, con las cartas. En Irse de casa hay mucho de escritura cinematográfica, por su visualidad, por sus secuencias, por sus imágenes. Y la última obra inacabada, casi concluida, Los parentescos, es el relato en primera persona desde el punto de vista del niño Baltasar, con lo cual hay todo un espectro de llevar a la práctica todo aquello que significa llegar al interlocutor, transmitir, comunicar. En ese prólogo, El látigo de la vocación, lo que dice sobre Natalia Ginsburg se podría aplicar para explicar lo que para ella significa respetar el oficio de la literatura. Dice así: en la peculiaridad de esa mirada que recoge y cose los jirones, está presente precisamente el secreto de la vitalidad creativa de la autora y también de su capacidad para elevar el tono menor a categoría universal. No dejará de filtrar el aire, añado yo, pero sí la piedad,
el desconcierto y la grandeza de los seres humildes que padecen un destino cruel sin entenderlo, como hojas del viento al azar. Bueno, yo creo que en todos los pasajes se ha podido percibir el lirismo al que me voy a referir ahora. Yo entiendo por lirismo esa capacidad de interpelar directamente a la emoción del interlocutor y a comunicarle muchas veces de manera irónica, hacer que el lector sea alguien inteligente. Ese es el interlocutor de Martin Gaite, el que es capaz de entrever todo este entramado, todo este tejido de su obra. Antes me refería que apartaba las dedicatorias porque son especialmente todas ellas piezas líricas, ¿no? Destaco tres: la que puso al frente de las ataduras, a mi padre abnegado y tenaz, a mi madre, que nunca me forzó a ninguna cosa, que parecía que no me estaba enseñando nada, la que puso como pórtico a los usos amorosos del 18 en España, cuando se acababa de separar de Rafael Sánchez Ferlosio, para Rafael, que me enseñó a habitar la soledad y a no ser una señora, o la que puso como inicio de Nubosidad Variable en homenaje a la pérdida de su hija Marta, para el alma que ella dejó de guardia permanente como una lucecita encendida en mi casa, en mi cuerpo y en el nombre por el que ella me llamaba, que por cierto era Kalila. Bueno, el lirismo, como no, está presente en sus poemas, que aunque no es la obra por la que destaca Carmen Martín Gaite, sí tiene poemas de producción propia, comenzados a escribir en su infancia en Piñor. Ella decía: recuerdo mis veraneos de adolescencia en la aldea de Piñor, cerca de Orense, la cuna de mi madre. Allí, subida a los riscos o perdida por el monte, inventé muchos poemas, a pesar de que bastante temprano traspuse con empeño decidido el umbral de la prosa, el vicio de anotar alguna impresión de esas que caen del cielo como un rayo y se estremecen todo nuestro ser, no desapareció por completo, ni le cerré la puerta a aquellas fugaces visitas de la poesía. Investigó la lírica galaico-portuguesa medieval. Sería el inicio de una tesis que luego acabó siendo los usos amorosos del 18 en España. También lo hizo desde la traducción del poeta estadounidense Carlos Williams, su viaje hacia el amor y otros poemas. Pero el lirismo está presente también en muchas, y podríamos estar aquí toda la tarde, extrayendo pequeños fragmentos de sus novelas o de sus ensayos. Yo voy a leer ahora, de los muchos que tengo aquí anotados, los más breves, para no extenderme ni aburrir al personal demasiado. En Retahílas, por ejemplo, hay una frase tan lírica como esta: dice: son como las arrugas de la cara, las grietas de una casa, que existen cuando empiezan a importar. O en Nubosidad Variable, cuando dice Mariana: tú me señalaste sin hablar un grupo de nubes doradas que se dibujan sobre los peñascos, que me acariciase con el aire, que estaba lleno de ángeles. O en los parentescos: para mí la fonética es el aire que suena, por eso también hablaban los árboles y el río sacudidos por la tormenta. O cuando dice Baltasar en el campamento de verano: me gustaba Galicia, te entra sin ruido y te moja el alma, ¿no? O en Entrevisillos, contó historias viejas que se quedaban como dibujadas en la pared. Son frases que podrían ser versos, ¿no?, por el lirismo que entrañan. Pero de lirismo están llenas sus descripciones. En Martín Gaite hay numerosas descripciones, no demasiado extensas, pero sí impresionistas y que delatan el conocimiento del lugar, casi siempre de los lugares, aunque también de los personajes que describe, los olores, las sensaciones visuales, los sonidos, las nubes, que es el comienzo de la trayectoria de Martín Gaite. Fijarse en las nubes que se entrelazan como las palabras. Por cierto, lo dice en el cuento de Nunca Acabar, que se dio cuenta de esa vocación yendo de Salamanca a Piñor, uno de aquellos veranos de su infancia. Bien, pues de estas descripciones leeré algunas muy breves. Tiene descripciones hermosas de Salamanca en Entrevisillos, de Piñor, por supuesto, de Ourense, de Madrid. Voy a leer solamente tres. Dos que están localizadas en Entrevisillos, muy breves, donde hace referencia a ese cambio de luz en los momentos del día. Allí desde el portal se veían unas nubes rosa al final de la calle y era la hora más alegre y de mejor luz, el sol sin ponerse todavía igual que primavera.
O cuando dice empezaba a ponerse oscuro y el cielo estaba quieto, como tiznado de carbón. Parecía que por aquellos tizones iban a bajar la noche a inundarlo todo. Ladró un perro en la otra orilla del río. O esa descripción de una tarde de lluvia en Manhattan, con la que comienza irse de casa. Durante la tercera semana de agosto descargaron sobre Manhattan varias tormentas que al cesar de golpe volvían más imprevisto el sesgo de una tarde ya de por sí discutible. Solía ocurrir siempre a la misma hora, poco antes de ponerse el sol. Había unos instantes de silencio, mientras los transeúntes cerraban los paraguas y algunos con gesto incrédulo se atrevían a mirar hacia arriba. Coronando las altas paredes que encajonaban sus mudanzas, aquella bóveda ficticia se rasgaba en charcos de claridad intempestiva, y salían de la nada a chapotear en ellos manadas de bisontes azules pariéndose unos a otros, a ritmo de vértigo. Sus fauces despedían volutas de aliento rojo y entrecortado, nubes de orgasmo rotas contra el agudo filo de los edificios. Bueno, me queda como último apartado de este lirismo al que me refiero el uso de los diálogos, el uso de los diálogos que provienen en numerosas ocasiones del gusto por callejear de Carmen Martín Gaite, por observar en el metro, en el autobús, en la calle, y que ella llamó a esta inclusión de muchos diálogos en sus obras, llamó en alguna ocasión conversaciones liberadoras, porque de repente pone a hablar a los personajes y el interlocutor se libera un poco de la densidad de lo que está leyendo, sea una descripción o sea un texto narrativo. Bueno, son muchísimos los diálogos e invito a que se lean todas las novelas, pero voy a leer cuatro por su brevedad también. El primero, de Entrevisillos, donde Pablo Klein escucha una conversación en la cafetería y dice: de Elvira Domínguez volví a oír hablar en una de estas reuniones. Me enteré de que pintaba y de que Johnny la admiraba mucho por su falta de prejuicios. Se lo estaba explicando con mucho entusiasmo a otro chico que no la conocía, mientras le preparaba un cóctel en el bar. Yo estaba sentado cerca y les oí. Le dijo Johnny que era una de las pocas chicas iguales a un amigo. Como tú o como otro, el amigo se echó a reír. Se lo cuentas a quien quieras. Eso de la amistad entre un hombre y una mujer ya no sale ni en el teatro. En Fragmentos de Interior, por ejemplo, Luisa y Jaime tontean y su diálogo transcurre de la siguiente manera. Con Melibea te confundí. Qué divertido. Pues mira, no estaba tan borracho, ya ves. ¿Quién es? Preguntó Luisa en un arranque súbito. Pero enseguida se avergonzó de su curiosidad y consideró que su pregunta podía haber sido inoportuna. Bajó la cabeza un poco turbada. Melibea, la enamorada más grande de todos los tiempos. Notó que los dedos de él empezaban a acariciarle el pelo, y eso aumentó su turbación. ¿Es guapa? Preguntó de una forma casi inconsciente, por decir algo. No sé, yo nunca la he visto, pero creo que se debía parecer bastante a ti, porque tú seguro que estás enamorada. O, por ejemplo, en los parentescos, voy a prescindir de leer un diálogo por su amplitud, porque es un capítulo completo, el segundo, de Irse de casa. Incluso la pueden ver leyéndolo en la presentación del libro, porque creo que todavía está en YouTube, y vale la pena ver a Carmen Martín Gaite leyendo, o más bien interpretando, ese segundo capítulo donde las provincianas de Salamanca se reúnen en un café y hablan pues de sus cotilleos y de las cosas que pasan en la ciudad. No tiene desperdicio. Me gustaría poder leerlo aquí. En los parentescos, como digo, hay un diálogo pues muy bonito que hace referencia a la libélula, por eso lo leo. ¿A ti te gusta, le dicen los cómicos, venir con nosotros, verdad? Sí, aunque no te hagamos ni caso. Pues me da igual, no se hable más, solo te pongo una condición. ¿Sabes lo que es una condición? Sí, por los cuentos, digo. Y cruzo los dedos para pedir que no sea difícil. Bruno palpa los bultos que se marcan en la mochila a su espalda. Ella va aquí dentro, ¿sabes? Te va a oír, aunque esté dormida. Intenta llamarla. Libélula. Li-be-la, dijo el niño. Bueno, te has comido una L. No sé si a ella le importará. Tiene tres, pero tiene dos alas. Pues eso es verdad. Como vemos, son diálogos cargados de un componente lírico, de una trascendencia que revela pues, ese proyecto comunicativo y esa visión autobiográfica a la que me refería tantas veces. No puedo dejar de leer en el apartado de los diálogos un pequeño fragmento de una de sus obras de teatro, son dos,
Esta es la hermana pequeña, donde Laura y Gonzalo dialogan sobre su concepto del teatro. Comienza Laura diciendo: para hacer teatro bien hecho hay que acordarse de que se lleva la careta puesta. Ríe al ver el rostro enfadado. Nada, que nunca serás un actor decente. Ni quiero. No empecemos con el teatro. ¿Qué tiene que ver el teatro ahora? Claro que tiene. Vivir es representar, hombre. ¿Qué crees que estamos haciendo teatro ahora mismo? Tú lo estarás haciendo. Y tú lo haces peor porque no te convences de que todo eso de los sentimientos entra en la farsa que va inventando uno. Pero si te convencieras, te saldrían bien, como a mí, y podrías hacer frases y oírlas sin sufrir ningún daño. Bueno, voy a concluir recapitulando mínimamente lo que significa el oficio y el respeto a la vocación de Carmen Martín Gaite, que radica, creo yo, en estos tres cauces que he comentado, ¿no? En la perdurabilidad de las miradas, porque eso es la literatura, en el valor de la palabra pensada y en el respeto a su origen, a sus etimologías, ¿no? Como se respeta el pasado y a los mayores, o la empatía absoluta con el interlocutor, porque Carmen Martín Gaite empatiza, su singularidad radica en que empatiza por su rigor a la hora de escribir y concebir su obra y por hacerlo además desde el corazón. Voy a concluir con sus palabras, como ella terminó el bosquejo autobiográfico que publicó hace ya varias décadas. Diría: no sé qué más puedo decir de mí, tal vez que tengo buen carácter y que no soy de puede renacer la esperanza mientras quede vida. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias al profesor González Couso por esta exposición tan alentadora en cuanto a situación de la personalidad literaria de Carmen Martín Gaite. Y ahora vamos a dar paso a la profesora María del Mar Mañas Martínez y continuamos con Carmen Martín Gaite y en concreto con una obra en particular a la que la profesora se va a referir. Adelante, profesora. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a la librería Diwan y a Teresa Pereira la invitación para participar en esta actividad que tiene que ver con lo que llamamos transferencia, ¿verdad? Es ofrecer el conocimiento, abrir el conocimiento a la sociedad, ¿no? El conocimiento y las investigaciones. Simplemente quería señalar que, en la presentación, bueno, pues que ahora ya no pertenezco al grupo de la otra edad de plata de investigación, salí hace poco tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que sigo dedicando, sí que tengo ciertas dedicaciones todavía a esa influencia de la Edad de Plata en la literatura española, evidentemente. Es muy interesante, por ejemplo, señalar como todas estas chicas raras de las que habla Carmen Martín Gaite, de las que mencionaré, pues en realidad encuentra sus referentes precisamente en esas mujeres de la Edad de Plata. Y Carmen Martín Gaite tiene el referente claro en Elena Fortún, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces señalar que Carmen Martín Gaite es la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Narrativa en el año 1978 por El cuarto de atrás, ¿no? Y si hoy en día nos resulta un libro fascinante por su carácter poliédrico, es interesante porque es algo que se ve bien en la obra de Martín Gaite, pero el profesor Couso y yo hemos coincidido, ¿verdad?, en el adjetivo, en emplear el adjetivo poliédrico, ¿no? No tenemos más que imaginarnos la singularidad y la novedad que la novela supone en el panorama literario español en 1978, que es su publicación. La verdad es que siempre que la explico, lo explico a mis alumnos, digo, estamos acostumbrados ahora a leer cosas que pueden ser como esta, pero pensemos lo que es en 1978, en